Es Kelsey Wonderlin, psicóloga, mentora de relaciones. ¿De qué relaciones, Ana? Pues Julio, es que mire, en el mundo de la era digital, de las relaciones en la era digital, hoy en día la gente se estresa mucho a la hora de mandar ese primer mensaje de texto. O sea, parece que eso es un tema y se pasan días y no saben qué escribir. Y el New York Times retrató un poco lo que hace la señora Wonderlin, y es que ella da clases, da cursos para que usted aprenda a mandar el mensaje de texto perfecto. ¿Y lo que hace uno tradicionalmente ya no sirve? Pues al parecer no sirve, porque si no ella no tendría trabajo. ¿Bella a ella como una estrella? ¿Eso ya no sirve? Qué bueno que usted está fuera del mundo de la conquista digital, Julio. Me siento agradecida. Mensaje lindo. Sí. No sé, yo no sé en qué consisten las clases de ella, honestamente, pero hay personas que tienen problemas para mandar mensajes de texto. Miércoles. Es que ya no saben qué inventarse. Ana, salude a la doctora y que nos explique cuál es el mayor problema, el bloqueo que tiene una persona para mandar un mensaje de texto. Me imagino que en tiempos de conquista, ¿no? Sí. Good morning, Kelsey. Thank you very much for your time today at W Radio. Much for having me. And we were reading the New York Times article in which they state that the courses that you give to try and teach people or guide people at the time of sending a text message. And we wish to begin by asking you, through these courses that you give, what is the biggest problem that people have when they're trying to send a text message, specifically in this, what we understand, the first initial stage of a relationship? Yeah, absolutely. I find that a lot of my clients are really anxious and unsure of the texting etiquette. They kind of get frozen and they don't even know what to say. They ask me, who should text first? Is it okay to send 2 messages in a row? How do I start the conversation in an interesting way? Should I purposely wait to respond so I don't seem too eager? So I find that there's a lot of questions swirling around in people's heads when it comes to texting in those early stages of dating. Bueno, ella se encontró que sus clientes son muy ansiosos a la hora de mandar mensajes de textos con la persona que están conquistando o que acaban de conocer, porque no están seguros de cómo hacerlo. Digamos que se congelan de cierta manera y no saben cómo actuar, no saben qué decir, no saben si escribir primero, si mandar 2 mensajes seguidos a la vez está bien, cómo mandar ese mensaje para que suene de una manera interesante, no saben si deben esperar para no verse tan necesitados y pues no escribir tanto. Así que son muchas preguntas las que surgen en este momento de sus clientes sobre cómo abordar a las personas por mensaje de texto. Pero es que yo sigo, o sea, esta clase ella se la inventa, o sea, ¿en qué momento ella dice voy a dar unas clases para mandar mensaje de texto? Y si a la gente no le da pena, o sea, digo yo, cuando la gente se inscribe, ¿es clase personalizada 1 a 1 o es un grupo de personas todas aprendiendo a mandar mensajes de texto? Kelsey, well, with every day we see new inventions, and it's still quite hard to understand. Like, people would say, oh my God, I have a problem. I need to register for a class to learn how to text. And I imagine confidentiality is an issue. So I wonder, do you give classes one-on-one, or this is something that you have, 20 people in a Zoom or in a class in which you sit down and you teach them how to text? Yeah, really good question. So I do offer one-on-one services, and those are, of course, confidential. And then my courses are in a format where I am teaching this material, and then people can comment in below the video as I'm teaching, and then they can also watch the replay and ask questions there. So they do have a private community to ask their questions in, but other people in the course can see their questions. And what I find is that it's actually really helpful to others in the class when someone asks a question, because they often have really similar questions. Es una buena pregunta si ofreces ese servicio de 1 a 1. Por supuesto, es un servicio confidencial, pero también tiene otro formato de cursos en donde muestra el material en video. Las personas pueden comentar, obtener respuestas, ver la repetición y pues se ha dado cuenta que esas preguntas que hacen los demás ayuda mucho, porque pues los otros por lo general tienen la misma pregunta, entonces les ayuda a resolver la duda, y dice que es una comunidad privada en donde todos pues tienen cuestiones similares. La pregunta del millón cuando uno está en esa etapa de enamoramiento, de conquista, es cuánto tiempo se debe demorar uno en responder un mensaje. ¿Debe responderlo ahí mismo o esperar un poco para parecer más misterioso y no parecer tan necesitado?
You know, Kelsey, of course, the question of the century is, when do we respond that text message, or how fast do we text to this person? Do you teach like a certain time frame in terms of the time we should wait before trying to contact that person so that we don't look too eager? Yeah, that's actually, I would say, one of my most frequently asked questions. And what I have to say about that is I actually encourage people not to purposely wait to respond. And here's why. Because healthy partners are looking for healthy partners who are masters of healthy communication. And so that's not really as important, the waiting to reply, as how you respond and how you set up the conversation with really healthy communication in the beginning. And what I also say, too, is if you are a healthy individual who has their own life that's enriching and fulfilling to you, you wouldn't be able to respond right away every single time anyways. So yes, naturally there should be a pause, but my hope is that it's because you're out there living your life. You're not sitting on your couch staring at the phone, and just setting a timer for 10 minutes before you respond. Yes. Bueno, nos dice que eso es lo que más le preguntan y ella lo que le dice a sus clientes es que no esperen a propósito, porque las parejas saludables están buscando a esa otra pareja saludable que se sepa comunicar, que le responda bien, que pues que haga una conversación interesante. Entonces, si es una persona sana, que tiene una vida propia, que le llena su vida, pues igual no puede responder tan rápido todo el tiempo porque pues están en su trabajo o en otras actividades y pueden hacer esa pausa natural. Pero ella espera que esta pausa que se haga no sea a propósito, sino que se haga porque está viviendo su propia vida. Ana, ¿qué es un bot? When you mean a bot, what's a bot? I'm sorry, I think maybe there was a miscommunication. A bot? Yeah, I mean... B-O-T. Yeah, a bot. That's Go ahead. I didn't say anything about a bot. I'm sorry. Ya, pero Julio, usualmente un bot, ella dice que ya no habló de eso, pero un bot es cuando, por ejemplo, esos mensajes automáticos que se mandan son bots. Se le Es que refiere quiero así. preguntarle que hay un prototipo de chatbot de inteligencia artificial nuevo que se llama ChatGPT. Have you heard? ¿Qué es eso? ChatGPT. Have you heard about it? It's supposed to be like a chatbot with okay, AI. I have heard of that. Yeah. I have heard of that. What is it and what do you think about it? Well, I don't know too much about it. My husband is actually in technology and he tells me a little bit about it. But from what I understand, it's AI where you can ask it to kind of craft whether it's a caption for social media or an email or some kind of maybe even text message. I actually haven't heard of it being used yet for texting communication, but I'm sure it could be. That's really interesting. Pues nos dice que sí ha escuchado de eso, pero no sabe mucho al respecto. Lo que sabe es porque se lo ha escuchado al esposo y no sabe si es algo que se esté implementando ya en mensajes de texto. Seguramente ya se puede hacer, pero sí es como una especie de cuenta en un lugar para preguntar, en redes sociales, etcétera. Mire, Ana, nosotros estamos muy mal. Aquí hay negocio por todos lados que no estamos viendo. Y yo quisiera saber precisamente los inicios de esta profesión que ella ahora tiene. ¿Cómo fue eso que empezó esta profesión? ¿Será que tuvo un primer cliente que fue muy famoso y rodó la voz? ¿O cómo ella empezó a dictar clases así, como a promocionarlas? We get impressed because, of course, there's a business everywhere now. And this is that you do is very innovative in terms of a business, entrepreneurial. And we wonder, how did you begin? Was there like a specific client or maybe a very famous person that gave you that beginning push? Or how did you end up with this, with this thing that you do? Yeah, good question. So I mean, as long as I can remember, I've been struggling with dating myself before I met my husband. Even as a teenager, I remember riding around for hours with my best friend and dissecting text messages from the boys that we liked, trying to decipher if they liked us back, having no clue what to say, how to keep them interested. And that continued into my adult life as well. I totally missed red flags. I was ghosted, so many things. And so how I got into this is
I always really wanted a place where I could go when I was dating to learn about these things in a really efficient way. And so I recognized a gap in the industry, and I became trained as a licensed therapist actually originally. And then when I saw this gap, I really felt called to fill it. So I wanted to create that place that I didn't have when I was dating. Pues nos dice que ella recuerda, pues antes de conocer a su esposo, por supuesto, ella tenía muchos problemas con las citas. Cuando era adolescente, con su mejor amiga, pues analizaban los mensajes de texto que se enviaba con los niños que les gustaban para ver y descifrar si les gustaba de vuelta o no, cómo responder de una manera interesante. Y eso siguió en su adultez porque ella cuenta que no pudo ver muchas red flags o alertas, también pues le dejaron de contestar muchas veces y no entendía muy bien cómo funcionaba esa conquista por los mensajes de texto, así que ella esperaba que hubiese ese lugar donde aprender a hacerlo de una manera eficiente. Ella se educó principalmente como terapista y luego cuando identificó ese vacío en la industria, pues creó ese lugar donde las personas podían ir para aprender a hacerlo. Grace, mire, esto es delicado, pero en el mundo de los mensajes de texto y de esta generación, pues el sexting, mensajes de texto con contenido sexual es muy común. Obviamente, si es de pareja a pareja, yo pues entiendo que no tiene nada de malo. Y la pregunta sería, uno cuando está empezando esa relación, ¿cómo uno sabe y qué tan rápido o qué ella recomienda a la hora de empezar a experimentar en esto, en el sexting? Kelsey, of course that in this era, and if you give discourses, you know that sexting is a thing for couples in this generation. And I wonder, what type of recommendations do you give to people that are starting this dating process in terms of sexting? How do they know that's what the other person wants? How do they know if it's too soon to do something like that? And how do they know how far should they go? Yeah, really good question. So I'm a really big proponent, of course, of consent. And so I never recommend sending a kind of sexy text, especially if it includes a graphic or a photo, without the other person's consent. And then really it's an individual choice regarding how comfortable you are opening up that part of yourself to someone new. Some people are very comfortable doing that right away, and others want to take some time. And what I usually recommend is if you recognize for yourself that engaging in any kind of physical intimacy, even over texting, if that causes you typically to emotionally attach more quickly, I advise that maybe you wait to engage in that until you've really gotten to know the person a bit better. That way, if it doesn't work out, you don't find yourself emotionally attached to this person already. Well, thank you so much, Kelsey, for your time in W Radio and for your advices. It's been a pleasure having you on our show. Yes, thank you so much for having me. Thank you, bye bye. Es una buena pregunta. Ella respalda todo lo que sea con consentimiento. No recomienda enviar algo gráfico sin que la otra persona lo haya aprobado. Es una elección, por supuesto, individual. Abrir esa parte sexual a alguien nuevo. Algunas personas se sienten cómodas haciéndole muy pronto, a otras les toma más tiempo. Pero entonces lo que ella sí recomienda es que si uno se enamora rápido, teniendo esa intimidad física, ya sea por mensaje de texto, espera un poquito, porque si no funciona, pues ya no se va a sentir tan despechado tan rápido.